4. Él es la raíz que jamás perece, la llama de 3 lenguas y de 4 pabilos. Los pabilos son las chispas que parten de la llama de 3 lenguas, proyectada por los 7 de quienes es la llama, rayos de luz y chispas de una luna que se refleja en las movientes ondas de todos los ríos de la tierra. La llama de 3 lenguas que jamás muere es la triada espiritual inmortal, el alma, Buddhi y Manas, o más bien, el fruto del último asimilado por los 2 primeros, después de cada vida terrestre. Los 4 pabilos que salen y se extinguen son el cuaternario, los 4 principios inferiores incluyendo al cuerpo. Yo soy la llama de 3 pabilos y mis pabilos son inmortales, dice el difunto. Yo entro en el dominio de Sekem, el dios cuya mano siembra la semilla de la acción producida por el alma desencarnada. Y entro en la región de las llamas que han destruido a sus adversarios, o sea, que se han desembarazado de los 4 pabilos creadores de pecado. La llama trilingüe de los 4 pabilos corresponde a las 4 unidades y los 3 binarios del árbol sefirotal. B. Así como millares de destellos resplandecientes que brillean en las aguas de un océano en cuya superficie resplandece la misma luna, del mismo modo nuestras efímeras personalidades, las envolturas ilusorias del inmortal ego mónada, danzan y chispean en las ondas de Maya. Aparecen y duran a manera de los millares de centelleos producidos por los rayos de la luna, tan solo mientras la reina de la noche radia su resplandor sobre las aguas corrientes de la vida, el periodo de un Manvantara, y después desaparecen, sobreviviendo sobre los rayos, símbolos de nuestros egos eternos espirituales que han vuelto a la fuente madre y tornan a ser, como antes eran, uno con ella. 5. La chispa pende de la llama por el más tenue hilo de Fojat. Ella viaja a través de los 7 mundos de Maya, se detiene en el primero y es un metal y una piedra, pasa al segundo y hiela hecha una planta. La planta gira a través de 7 cambios y viene a ser un animal sagrado. De los atributos combinados de todos ellos se forma Manu, el pensador. ¿Quién lo forma? Las 7 vidas y la vida una. ¿Quién lo completa? El quíntuple La. ¿Y quién perfecciona el último cuerpo? Pez, pecado, Soma. A. La frase de los 7 mundos de Maya se refiere aquí a los 7 globos de la cadena planetaria y a las 7 rondas o a las 49 estaciones de existencia activa que se encuentran ante la chispa o mónada al principio de cada gran ciclo de vida o Manvantara. El hilo de Fojat es el hilo de vida de que se ha hecho mención anteriormente. Esto se refiere al más grande de los problemas filosóficos, a la naturaleza física y sustancial de la vida, cuya naturaleza independiente es negada por la ciencia moderna por ser incapaz de comprenderla. Los reencarnacionistas y los creyentes en el karma son los únicos que perciben vagamente que todo el secreto de la vida yace en la serie ininterrumpida de sus manifestaciones, sea en el cuerpo físico o aparte de él, porque aún así, la vida, a manera de cúpula de cristales de múltiples colores, colora la blanca radiación de la eternidad. Seley, Adonais. Es, sin embargo, ella misma parte y partícula de aquella eternidad, pues únicamente la vida puede comprender a la vida. ¿Qué es aquella chispa que pende de la llama? Es Jiva, la mónada en conjunción con Manas, o más bien su aroma, aquello que queda de cada personalidad cuando es meritoria y que pende de Atma Buddhi, la llama, por el hilo de vida. De cualquier manera que se interprete y sea cual fuere el número de principios en que se divide al ser humano, fácilmente puede demostrarse que esta doctrina es sostenida por todas las antiguas religiones, desde la védica hasta la egipcia, desde la de Zoroastro hasta la judía. En el caso de esta última, las obras cabalísticas nos ofrecen pruebas abundantes de tal afirmación. Todo el sistema de los números cabalísticos está fundado en el septenario divino, pendiente de la triada,
formando así la década y sus permutaciones de 5, 4 y 3, y que finalmente se sumen todos en uno mismo, un círculo interminable y sin límites. El Zohar dice: la deidad, la presencia siempre invisible, se manifiesta por medio de los 10 sefirots, que son testigos radiantes. Es la deidad a manera del mar, del cual rebosa una corriente llamada sabiduría, cuyas aguas caen en un lago que se llama inteligencia. De este recipiente salen a manera de 7 canales los 7 sefirots, porque 10 es igual a 7. La década contiene 4 unidades y 3 binarios. Los 10 sefirots corresponden a los miembros del hombre. Cuando yo, los Elohim, formé a Adam Kadmon, el espíritu del Eterno salió lanzado de su cuerpo a manera de relámpago y radió a un mismo tiempo sobre las ondulaciones de los 7 millones de cielos, y mis 10 esplendores fueron sus miembros. Pero ni la cabeza ni los hombros de Adam Kadmon pueden ser vistos. Por lo tanto, leemos en el Sifra Sen-Iota, el libro del misterio oculto, en el principio del tiempo, después de que los Elohims, los hijos de luz y de vida, o los constructores, hubieran formado de la esencia eterna los cielos y la tierra, formaron los mundos de 6 en 6, siendo el séptimo Malkut, el cual es nuestra tierra, en su plano el más inferior de todos los estados de existencia consciente. El libro de los números caldeo contiene una explicación muy detallada de todo esto. La primera triada del cuerpo de Adán Kadmon, los 3 planos superiores de los 7, no puede ser vista antes que el alma se encuentre en la presencia del anciano de los días. Los sefirot de esta triada superior son Keter, la corona, representada por la frente del Macroprosopus; Hodman, la sabiduría, principio masculino, representado por su hombro derecho; y tercera, Binak, la inteligencia, principio femenino, por el hombro izquierdo. Vienen luego los 7 miembros o sefirots en los planos de la manifestación, estando representada la totalidad de estos 4 planos por microprosopus, la faz menor o tetragramatón, el misterio de 4 letras. Los 7 miembros manifestados y los 3 ocultos constituyen el cuerpo de la deidad. Así, nuestra tierra, Malkut, es a la par el mundo séptimo y el cuarto. Es lo primero cuando se cuenta desde el primer globo de arriba, y lo segundo si se cuenta por los planos. Es generado por el 6º globo o sefirá llamado Yesod, fundación, o como se dice en el libro de los números, por medio de Yesod, él, Adán Kadmon, fecunda la Eva primitiva, Eva o nuestra tierra. Expresada en lenguaje místico, es esta la explicación de por qué Malkut, llamado la madre inferior, matrona, reina, y el reino de la fundación, es presentado como la desposada del tetragramatón o microprosopus, el segundo logos, el hombre celestial. Cuando se libre de toda impureza, se unirá con el logos espiritual, o sea, en la 7ª raza de la 7ª ronda. Después de la regeneración, el día del sábado, pues el día 7º posee además una significación oculta que no sueñan nuestros teólogos. Cuando Matronita, la madre, es separada y traída cara a cara con el rey, en la excelencia del sábado, todas las cosas se convierten en un cuerpo. Convertirse en un cuerpo significa que todo es reabsorbido una vez más en el elemento uno, convirtiéndose los espíritus de los hombres en nirvanis y volviendo otra vez los elementos de todas las cosas a lo que eran antes, al protilo o sustancia no diferenciada. Sábado significa reposo o nirvana. No es el 7º día, después de 6 días, sino un periodo cuya duración igual al de los 7 días, o a cualquier periodo constituido de 7 porciones. Así, un pralaya es de duración igual
a un Manvantara o bien una noche de Brahma es igual a su día. Si los cristianos quieren seguir las costumbres judías, deben adoptar el espíritu y no la letra muerta de las mismas. Deberían trabajar durante una semana de 7 días y descansar 7 días. Que la palabra sábado ha poseído una significación mística lo demuestra el desprecio de Jesús hacia el día sábado. Y por lo que se dice en Lucas, el sábado se entiende allí por la semana entera. Véase el texto griego en que a la semana se la llama sábado literalmente. Yo ayuno 2 veces en el sábado. Pablo, un iniciado, lo sabía bien cuando se refería como al sábado, al reposo y felicidad eterna en los siglos, y su felicidad será eterna, pues ellos serán siempre uno con el Señor y gozarán un sábado eterno. La diferencia entre la cábala y la vidya esotérica arcaica, tomando la cábala tal como se haya contenido en el libro de los números caldeo y no falsificada, según está en su copia desfigurada, la cábala de los místicos cristianos. Es muy pequeña la verdad, estando limitada a divergencias de forma y de expresión poco importantes. Así el ocultismo oriental se refiere a nuestra tierra como el cuarto mundo, el inferior de los de la cadena, encima de la cual se lanzan hacia arriba y en ambas curvas los 6 globos, 3 en cada lado. El Zohar, por otra parte, llama a la tierra el inferior o el séptimo, añadiendo que de los 6 dependen todas las cosas que se hallan en él, en el microprosopus. La faz menor, menor por ser manifiesta y finita, está formada de 6 sefirots, dice la misma obra. 7 reyes vienen y mueren en el mundo 3 veces destruido. Malkut, nuestra tierra, destruida después de cada una de las 3 rondas por las que ha pasado, y su reino, el de los 7 reyes, será quebrantado. Esto se refiere a las 7 razas, 5 de las cuales han aparecido ya y 2 más que todavía tienen que aparecer en esta ronda. Las narraciones alegóricas Shinto acerca de la cosmogonía y el origen del hombre en el Japón aluden a la misma creencia. El capitán C.P. Faundes, que estudió cerca de 9 años en los monasterios del Japón, la religión que existe bajo las distintas sectas del país, dice: la idea Shinto de creación es como sigue: saliendo del caos, Konton, la tierra, In, era el sedimento precipitado, y los cielos, Yo, las esencias etéreas que han ascendido. El hombre Jin apareció entre los dos. El primer hombre fue llamado Kuni Tota Chino, Mikoto, y se le dieron otros 5 nombres. Entonces la raza humana apareció, varón y hembra. Izanagi e Izanami engendraron a Tensonko Dojin, el primero de los 5 dioses de la tierra. Estos dioses son sencillamente nuestras 5 razas, siendo Izanagi e Izanami las 2 clases de antecesores, las 2 razas precedentes que dieron nacimiento al hombre animal y al racional. En los volúmenes 3 y 4 se demostrará que el número 7, lo mismo que la doctrina de la constitución septenaria del hombre, ha sido preeminentemente en todos los sistemas secretos y desempeña un papel tan importante en la cábala occidental como en el ocultismo oriental. Eliphas Levi llama al número 7 la clave de la creación mosaica y de los símbolos de toda religión. Presenta a la cábala siguiendo fielmente la misma división septenaria del hombre, pues el diagrama que él da en su Clef des Grands Mystères es septenario. Puede verse esto con solo una ojeada, por muy hábilmente que se halle velada la idea exacta. Es preciso también mirar el diagrama La formación del alma en la cábala Umbelith de Matters de la mencionada obra de Levi, para encontrar lo mismo, si bien con interpretación diferente. He aquí cómo aparece con los nombres cabalísticos y con los ocultos. El que esté interesado en el diagrama me escribe, por favor.
Leví llama Nefesh a lo que nosotros llamamos manas y viceversa. Nefesh es el soplo de vida animal en el hombre, el soplo de vida instintivo en el animal, y manas es la tercera alma, humana en su aspecto luminoso y animal en su relación con Samael o Kama. Nefesh es en realidad el soplo de vida, animal insuflado en Adán, el hombre de barro. Por consiguiente es la chispa vital, el elemento animador. Sin manas, el alma razonadora o mente, de la cual en el diagrama de Leví es llamada erróneamente Nefesh, alma Buddhi es irracional en este plano y no puede actuar. Buddhi es el mediador plástico y no manas, el medio inteligente entre la triada superior y el cuaternario inferior. Pero muchas son las transformaciones extrañas y curiosas que se encuentran en las obras cabalísticas, prueba convincente de que esta literatura se ha convertido en un deplorable embrollo. Nosotros no aceptamos la clasificación, sino solo en su relación, para mostrar los puntos de acuerdo. Vamos ahora a exponer en forma tabular lo que el muy cauto Eliphaz Levi dice en explicación de su diagrama y lo que la doctrina esotérica enseña. Comparando ambas cosas, Levi hace también una distinción entre la neumática oculta y la cabalística. Dice Eliphaz Levi el cabalista, neumática cabalista: el alma o ego es una luz velada, y esta luz es triple. Dicen los teósofos, neumática esotérica, lo mismo porque es alma, buddhi, manas. Dice Eliphaz Levi 2. Nesamaj, el espíritu puro. Dicen los teósofos, 2 es lo mismo. Dice Eliphaz Levi 3. Ruach, el alma o espíritu. Dicen los teósofos, 3 el alma espiritual. Dice Eliphaz Levi 4. Nefesh, el mediador plástico. Dicen los teósofos, el mediador entre el espíritu y el hombre, el asiento de la razón y la mente en el hombre. 5. Dice Eliphaz Levi, la vestidura del alma es la corteza cuerpo de la imagen alma. Dicen los teósofos, exacto. 6. Dice Eliphaz Levi, la imagen es doble porque refleja el bien y el mal. Dicen los teósofos, esto es inútilmente demasiado apocalíptico. ¿Por qué no decir que el astral refleja lo mismo al hombre bueno que al malo, al hombre que o bien siempre tiende hacia la triada superior o si no desaparece en el cuaternario? Dice Eliphaz Levi, 7. Es la imagen o cuerpo. Dicen los teósofos, 7 es la imagen terrestre. Neumática oculta. Según Eliphaz Levi, 1. Nefesh es inmortal, pues renueva sus vidas por la destrucción de las formas. Pero Nefesh, el soplo de vida, es un nombre erróneo y una confusión inútil para el estudiante. Dicen los ocultistas. Manas es inmortal porque después de cada nueva encarnación añade a Atma Buddhi algo de sí mismo y así, asimilándose a la mónada, participa de su inmortalidad. Dice Eliphaz Levi 2. Ruach progresa por la evolución de las ideas. Dicen los ocultistas, Buddhi se convierte en consciente por lo que se asimila de manas a la muerte del hombre después de cada nueva encarnación. Dice Eliphaz Levi, Nesamaj es progresivo sin olvido ni destrucción. Dicen los ocultistas, Atma ni progresa ni olvida, ni recuerda, no pertenece a este plano, es tan solo el rayo de luz eterna que brilla y atraviesa las tinieblas de la materia cuando esta última se inclina a ello. Dice Eliphaz Levi 4. El alma posee 3 mansiones. Dicen los ocultistas, el alma colectivamente como triada superior vive en 3 planos además del cuarto, la esfera terrestre, y existe eternamente en el plano más elevado. Dice Eliphaz Levi 5.
Estas mansiones son el plano de los mortales, el Edén superior y el Edén inferior. Dicen los ocultistas, estas mansiones son la tierra para el hombre físico o alma animal, Kamaloka, Hades, el limbo para el hombre desencarnado o su envoltura, el Devachan para la triada superior. Dice Eliphas Levi, el sexto es la imagen, el hombre es una esfinge que representa el enigma del nacimiento. Dicen los ocultistas, exacto. Dice Eliphas Levi, el séptimo, la imagen fatal, la astral, dota Nefesh con sus aptitudes, pero Ruach es capaz de sustituirla con la imagen conquistada con arreglo a las inspiraciones de Nesamaj. Dicen los ocultistas, el séptimo, el astral, por medio de Kama, el deseo, arrastra de continuo a Manas a la esfera de las pasiones y deseos materiales, pero si el hombre mejor, o Manas, procura escapar a la atracción fetal y dirige sus aspiraciones a Alma, Nesamaj, entonces Budi, Ruach, vence y se lleva consigo a Manas al reino del eterno espíritu. Es evidente que el cabalista francés o bien no conocía lo bastante la verdadera doctrina o la desnaturalizó por razones particulares y para el objeto que se proponía. Así que, ocupándose del mismo asunto, dice lo que sigue, a lo que nosotros ocultistas contestamos al difunto cabalista y a sus admiradores, lo que en contraposiciones ponemos. 1. El cuerpo es el molde de Nefesh. Nefesh es el molde de Ruach, Ruach el molde de las vestiduras de Nesamaj. Dicen los ocultistas. El cuerpo sigue los impulsos buenos o malos de Manas. Manas trata de seguir la luz de Budi, pero con frecuencia fracasa. Budi es el molde de las vestiduras de Alma, pues Alma no es un cuerpo alguno, ni forma ni cosa. Y Budi es tan solo su vehículo en sentido figurado. Dice el cabalista. Segundo, la luz, el alma, se personifica revistiéndose con un cuerpo y la personalidad posee duración únicamente cuando la vestidura es perfecta. Dicen los ocultistas. 2. La mónada se convierte en un ego personal cuando se encarna y algo queda de ella, de aquella personalidad por medio de Manas, cuando este último es lo suficientemente perfecto para asimilar Budi. Dice el cabalista. Tercero, los ángeles aspiran a convertirse en hombres. Un hombre perfecto, un hombre Dios, se halla por encima de todos los ángeles. Dicen los ocultistas, exacto. Dice el cabalista. 4. Cada 14.000 años el alma se rejuvenece y reposa en el sueño o jubileo del olvido. Dicen los ocultistas. En un gran periodo o día de Brahma reinan 14 manos, después de los cuales viene el pralaya, cuando todas las almas, egos, reposan en nirvana. Tales son las copias desnaturalizadas de la doctrina secreta en la Cábala, pero volvamos ahora a la Sloka 5 de la estancia 7. B. El bien conocido aforismo cabalístico dice: una piedra se convierte en una planta en un animal, el animal en un hombre, el hombre en un espíritu y el espíritu en un Dios. La chispa anima a todos los reinos por turno, antes de penetrar y animar al hombre divino. Entre quien y su predecesor, el hombre animal, existe una diferencia radical. El Génesis comienza su antropología por el extremo erróneo, evidentemente para velar la verdad, y no conduce a ninguna parte. Los capítulos primeros del Génesis jamás han pretendido representar ni la más remota alegoría de la creación de nuestra tierra. Marcan un concepto metafísico de algún periodo indefinido en la eternidad, cuando la ley de evolución lleva a efecto intentos sucesivos para la formación de universos. La idea se halla claramente expresada en el Zohar. Hubo antiguos mundos que perecieron tan pronto como entraron en la existencia. Eran informes y se los llamaba chispas. Del mismo modo, cuando el herrero golpea el hierro, saltan las chispas en todas direcciones. Las chispas son los mundos primordiales, los cuales no podían continuar porque el sagrado anciano, Sefirá, no había asumido todavía su forma de andrógino o de sexos opuestos, de rey y reina, Sefirá y Kadmon, y el maestro no se había puesto todavía a la obra.
Si el Génesis hubiera comenzado como debía, encontraríamos en él primero el Logos celestial, el hombre celeste, que se desenvuelve como una unidad múltiple de logos, cuyos logos aparecen en su totalidad, como el primer andrógino o Adam Kadmon, el Fiat Lux de la Biblia, como ya hemos visto, después de su sueño pralágico, sueño que reúne en uno a todos los números esparcidos en el plano mayábico, a manera de los glóbulos de mercurio que en un plato se confunden en una sola masa. Pero esta transformación no tuvo lugar en nuestra tierra ni en ningún plano material, sino en los abismos del espacio, en donde se efectúa la diferenciación primera de la materia original eterna. En nuestro globo naciente las cosas han procedido de distinto modo. La mónada ojiva, como se dice en Isis sin velo, es ante todo precipitada por la ley de evolución en la forma más inferior de la materia, el mineral. Después de un séptuple giro, encerrada en la piedra o en lo que se convertirá en mineral y en piedra en la cuarta ronda, se desliza fuera de la misma, por decirlo así, como un líquen, pasando desde allí, al través de todas las formas de materia vegetal, a lo que se llama materia animal. Ha llegado ahora al punto en que debe convertirse en el germen, digámoslo así, del animal que se transformará en hombre físico. Todo eso, hasta la tercera ronda, es informe como materia e insensible como conciencia, pues la mónada ojiva per se no puede ser llamada ni siquiera espíritu. Es un rayo de luz, un soplo de lo absoluto, o más bien de la absolutidad, y no teniendo la homogeneidad absoluta relación ninguna con lo finito, condicionado y relativo, es inconsciente en nuestro plano. Por lo tanto, además del material que necesita para su futura forma humana, requiere la mónada un modelo espiritual o prototipo para que aquel material pueda asumir su hechura, o una conciencia inteligente para guiar su evolución y su progreso, ninguna de cuyas cosas poseen ni la mónada homogénea ni la materia viviente, aunque privada de sentido. El Adán de polvo necesita le sea inspirada el alma de vida, los dos principios medios que son la vida senciente del animal irracional y el alma humana, pues la primera es irracional sin esta última. Solo cuando de andrógino potencial se ha convertido el hombre en varón y hembra, será dotado con esta alma consciente, racional e individual, que es manas, el principio o la inteligencia de los Elohim, para cuya recepción tiene que comer el fruto de la ciencia del árbol del bien y del mal. ¿Cómo ha de obtener todo esto? La doctrina oculta enseña que mientras desciende la mónada en su ciclo hacia la materia, estos mismos Elohims o Pitris, los Dian Chohans inferiores, están desenvolviéndose par y paso con ella en un plano más elevado y más espiritual, descendiendo también relativamente a la materia en su propio plano de conciencia, hasta llegar a un punto donde se encontrarán con la mónada insensible encarnante, sumida en la materia más ínfima y enlazándose las dos potencias, espíritu y materia. Producirá su unión aquel símbolo terrestre del hombre celestial. En el espacio, el hombre perfecto. En la filosofía Sankhya se habla de Purusha, el espíritu, como de algo impotente a menos de subir sobre los hombros de Prakriti, materia, la cual, abandonada a sí mismo, es insensible, pero en la filosofía secreta se le considera como separados por grados diversos. El espíritu y la materia, si bien una misma cosa en su origen, una vez más en el plano de diferenciación, comienzan sus progresos evolucionarios en direcciones contrarias. El espíritu cayendo gradualmente en la materia y la última ascendiendo a su condición original, la de una substancia espiritual y pura. Ambos son inseparables y sin embargo siempre separados. En el plano físico, dos polos iguales se rechazarán siempre uno a otro, al paso que el negativo y el positivo se atraen mutuamente. En la misma situación se encuentran el espíritu y la materia, los dos polos de la misma substancia homogénea, el principio raíz del universo. Por lo tanto, cuando suena para Purusha la hora de subir sobre los hombros de Prakriti para la formación del hombre perfecto, el hombre rudimentario de las 2 y media razas primeras
siendo tan solo el primero, que se desenvuelve gradualmente hacia el más perfecto de los mamíferos, los antecesores celestiales. Entidades de mundos anteriores llamados en la India los Sista, entran en nuestro plano y encarnan en el hombre físico o animal, del mismo modo que los Pitris habían entrado antes que ellos para la formación del último. Así es que ambos desarrollos para las dos creaciones, la del hombre animal y la del divino, difieren en gran manera. Los Pitris lanzan de sí mismos sus cuerpos etéreos como semejanzas suyas aún más etéreas y espectrales que ellos, o lo que llamaríamos ahora dobles o formas astrales a su propia imagen. Esto proporciona a la mónada su primera residencia y a la materia ciega un modelo sobre el que construir en lo sucesivo. Pero el hombre es todavía incompleto. En todas las escrituras arcaicas, esta doctrina ha dejado sus huellas desde Vaya Bhuva a Manu, de quien descendieron los 7 Manus o Prajapatis primitivos, cada uno de los cuales dio origen a una raza primitiva de hombres, hasta el Codex Nazareus, en el cual Caraptanos o Fetalgil, la materia ciega conscupiscente, engendra en su madre espíritus 7 figuras, representando cada una el progenitor de las 7 razas primitivas. ¿Quién forma Manu, el hombre, y quién forma su cuerpo? La vida y las vidas. Pecado y la luna. Aquí Manu representa al hombre espiritual y celeste, al ego real que no muere en nosotros, el cual es la emanación directa de la vida una o la deidad absoluta. En cuanto a nuestros cuerpos físicos exteriores, la mansión o tabernáculo del alma enseña la doctrina una extraña lección, tan extraña que aunque se explique por completo y se la comprenda como es debido, tan solo la ciencia exacta del porvenir vindicará la plenitud de la teoría. Ya se ha dicho antes que el ocultismo no acepta nada inorgánico en el cosmos. La expresión substancia inorgánica empleada por la ciencia significa simplemente que la vida latente, durmiendo en las moléculas de la llamada materia inerte, es incognoscible. Todo es vida, y cada átomo, aunque sea de polvo mineral, es una vida, si bien se halla fuera de nuestra comprensión y percepción, puesto que está fuera del límite de las leyes conocidas por quienes desechan el ocultismo. Los átomos mismos, dice Tyndall, poseen al parecer un instinto del deseo de vida. ¿De dónde, pues, preguntaríamos nosotros, procede la tendencia a lanzarse hacia la forma orgánica? ¿Acaso resulta esto explicable de algún otro modo que según las enseñanzas de la ciencia oculta? Los mundos para el profano están construidos con los elementos conocidos. Según el concepto de un Arhat, estos elementos son colectivamente una vida divina distributivamente. En el plano de las manifestaciones son los innumerables e incontables crores de vida. El fuego solamente es uno en el plano de la realidad única, en el de la existencia manifestada y por lo tanto ilusoria. Sus partículas son vidas ígneas que viven y existen a expensas de cada una de las demás vidas que consumen. Por lo tanto se las llama los devoradores. Cada cosa visible en este universo se halla constituida por semejantes vidas, desde el hombre primordial divino y consciente hasta los agentes inconscientes que elaboran la materia. De la vida una, informe e increada procede el universo de vidas. Primero manifestóse del abismo, que es el caos, el fuego frío y luminoso, luz gaseosa, el cual formó los coágulos en el espacio, nebulosas irresolubles quizás. Estos combatieron y un gran calor se desarrolló a causa de los encuentros y colisiones, lo cual produjo la rotación. Vino entonces el primer fuego material, manifestando las llamas ardientes, los vagabundos en los cielos que son los cometas. El calor genera vapor húmedo, aquel forma agua sólida, después niebla seca, luego niebla líquida, acuosa que apaga el luminoso resplandor de los peregrinos, o sea de los cometas, y forma ruedas sólidas acuosas, que son los globos de materia. Bhumi, la tierra, aparece con 6 hermanas. Estas producen con su movimiento continuo el fuego inferior, el calor y una niebla acuosa
que da lugar al tercer elemento del mundo, el agua, y del aliento de que todo nace, el aire atmosférico. Estos 4 son los 4 vidas de los 4 primeros periodos rondas del Manvantara. Los últimos 3 seguirán. El comentario habla primeramente de los innumerables e incontables crores de vida. ¿Estará entonces Pasteur dando inconscientemente el primer paso hacia la conciencia oculta al declarar que, si se atreviese a expresar por completo su idea acerca del asunto, diría que las células orgánicas se hallan dotadas de una potencia vital que no cesa sus actividades al acabarse la corriente de oxígeno que se les lanza y que por esta razón no rompe sus relaciones con la vida misma, la cual se halla sostenida por la influencia de aquel gas? Añadiría yo, continúa diciendo Pasteur, que la evolución del germen se verifica por medio de fenómenos complicados entre los cuales tenemos que incluir procesos de fermentación, y la vida, según Claudio Bernard y Pasteur, no es más que una fermentación. Que existen en la naturaleza seres o vidas pudiendo vivir y desarrollarse sin aire, aún en nuestro globo, ha sido demostrado por los mismos hombres de ciencia. Pasteur ha encontrado que muchas de las vidas inferiores, tales como vibriones y otros microbios y bacterias, pueden existir sin aire, el cual por el contrario las mata. Derivan el oxígeno necesario para su multiplicación de las sustancias diversas que les rodean. Él les llama aerobios, que viven de los tejidos de nuestra materia, cuando esta última ha cesado de formar una parte de un todo integral y viviente, llamado en este caso por la ciencia y de un modo muy anticientífico, materia muerta. Y anaerobios. Los primeros se apoderan del oxígeno y en gran parte contribuyen a la destrucción de la vida animal y de los tejidos vegetales, proporcionando a la atmósfera materiales que entran después en la constitución de otros organismos. Los segundos destruyen o más bien aniquilan finalmente a las llamadas sustancias orgánicas, siendo imposible la decadencia postrera sin su participación. Ciertas células gérmenes, tales como las de la levadura de cerveza, se desarrollan y multiplican en el aire, pero cuando privadas de él se adaptan por sí mismas a la vida sin aire y se convierten en fermentos, absorbiendo oxígeno de las sustancias que con ellos les ponen en contacto, y con esto destruyéndolas. Las células en los frutos, cuando les falte el oxígeno necesario, obran como fermentos y estimulan la fermentación. Por tanto, la célula vegetal manifiesta en este caso su vida como un ser anaerobio. ¿Por qué? Pues ¿debe en este caso ser una excepción la célula orgánica?, pregunta el profesor Bogolubov. Pasteur hace ver que en las sustancias de nuestros tejidos y órganos, la célula, no encontrando oxígeno suficiente para sí misma, estimula la fermentación del mismo modo que la célula del fruto. Claudio Bernard cree que la idea de Pasteur acerca de la formación de fermentos ha encontrado su aplicación y corroboración en el hecho de que la urea aumenta en la sangre durante la estrangulación. La vida hállase por lo tanto en todas partes en el universo y, según enseña el ocultismo, también existe en el átomo. Bhumi aparece con 6 hermanas, dice el comentario. Es una enseñanza védica que existen tres tierras correspondientes a 3 cielos y nuestra tierra, la cuarta, es llamada Bhumi. Esta es la explicación dada por nuestros orientalistas occidentales esotéricos, pero la significación esotérica y la alusión a la misma en los Vedas es que se refiere a nuestra cadena planetaria. 3 tierras en el arco descendente y 3 cielos que son 3 tierras o globos también, pero mucho más etéreos en el arco ascendente o espiritual. Pero los 3 primeros descendemos a la materia, por los otros 3 ascendemos al espíritu, constituyendo el inferior Bhumi, nuestra tierra, el punto de giro, por decirlo así, y conteniendo potencialmente tanto espíritu como materia. De esto nos ocuparemos después. La enseñanza general del comentario es pues que cada nueva ronda desarrolla uno de los elementos compuestos como los conoce ahora la ciencia, la cual desecha la primitiva nomenclatura
prefiriendo subdividirlos en constituyentes. Si la naturaleza en el plano manifestado es el eterno venir a ser, en este caso, aquellos elementos tienen que ser considerados desde el mismo punto de vista, tienen que desenvolverse, progresar y aumentar hasta el final manvantárico. Así, según se nos enseña, la primera ronda desplegó tan solo un elemento, una naturaleza y una humanidad, en lo que puede llamarse un aspecto de la naturaleza, denominado por algunos de modo muy anticientífico, aunque puede ser así, de hecho, espacio de una dimensión. La segunda ronda manifestó y desarrolló dos elementos, el fuego y la tierra, y su humanidad adaptada a esta condición de la naturaleza, si es que podemos dar el nombre de humanidad a seres viviendo bajo condiciones desconocidas para los hombres. Era una especie de dos dimensiones, usando de nuevo una frase similar, en un sentido estrictamente figurado, único medio de poderla emplear correctamente. El curso de desarrollo natural que estamos ahora considerando dilucidará de un modo completo y desacreditará la costumbre de especular acerca de los atributos del espacio de 2, 3 y 4 o más dimensiones, pero, aunque sea de paso, merece la pena indicar el significado real de la intuición verdadera, pero incompleta, que ha sugerido entre los espiritistas, teósofos y varios grandes hombres de ciencia en esta cuestión. El empleo de la expresión moderna, la cuarta dimensión del espacio. Para principiar, no tiene por supuesto importancia alguna el absurdo superficial de que el espacio pueda ser medido en ningún sentido. Esta frase familiar puede tan solo ser una abreviación de la más completa, la cuarta dimensión de la materia en el espacio. Pero aún en esta forma es una expresión desdichada, puesto que, si bien es perfectamente cierto que el progreso de la evolución puede hacernos conocer nuevas cualidades características de la materia, aquellas con que nos hayamos ya familiarizados son en realidad más numerosas que las correspondientes a las tres dimensiones. Las facultades, o quizás en términos más propios, las cualidades características de la materia deben siempre tener una relación directa y clara con los sentidos del hombre. La materia posee extensión, color, movimiento molecular, sabor y olor que corresponden a los sentidos existentes en el hombre, y la próxima cualidad que desarrolle, que llamaremos por el momento permeabilidad, corresponderá al próximo sentido en el hombre que podremos llamar clarividencia normal. Así es que, cuando algunos audaces pensadores han estado anhelando una cuarta dimensión para explicar el paso de la materia a través de la materia y la producción de nudos en una cuerda sin fin, lo que realmente les faltaba era una sexta cualidad característica de la materia. Las tres dimensiones pertenecen en realidad tan solo a un atributo o cualidad de la materia, a la extensión, y el sentido común popular con justicia se rebela contra la idea de que, bajo cualquier condición de las cosas, pueden existir más de tres dimensiones semejantes a la longitud, anchura y espesor. Estos términos y la misma palabra dimensión pertenecen a un estado de pensamiento, a un grado de evolución, a una cualidad característica de la materia. Mientras existan unidades de medida entre los recursos del cosmos para ser aplicadas a la materia, no será posible medirla hasta que de tres modos y nada más. Más que de tres modos y nada más. Lo mismo que desde los tiempos en que la idea de medida por vez primera ocupó el entendimiento humano, no ha sido posible aplicar las medidas más que en tres sentidos, pero estas consideraciones no militan en manera alguna en contra de la certeza de que, en el progreso del tiempo, a medida que las facultades de la humanidad se multipliquen, se multiplicarán también las características de la materia. Por lo demás, la expresión es todavía mucho más incorrecta que la familiar de que el sol sale o se pone. Volvamos ahora a considerar la evolución material a través de las rondas. La materia en la segunda ronda, como ya se ha dicho, puede en sentido figurado ser considerada como de dos dimensiones, pero hay que advertir aquí otra cosa. Aquella expresión libre y figurada puede considerarse en cierto modo, según hemos visto,
como equivalente a la segunda característica de la materia y correspondiendo a la segunda facultad perceptiva o sentido en el hombre, pero estas dos escalas enlazadas de la evolución hállanse relacionadas con los procesos corrientes dentro de los límites de una sola ronda. La sucesión de los aspectos primarios de la naturaleza, con que la sucesión de la ronda se halla relacionada, tiene que ver, como ya se ha indicado, con el desarrollo de los elementos en el sentido oculto: fuego, aire, agua, tierra. Nos encontramos tan solo en la cuarta ronda y nuestro catálogo no pasa de este punto. El orden en que estos elementos se mencionan en la anterior enumeración es el exacto para fines esotéricos y en las enseñanzas secretas. Milton estaba en lo justo al hablar de los poderes del fuego, del aire, del agua y de la tierra. La tierra, tal como la conocemos nosotros ahora, no existía antes de la cuarta ronda. Hace centenares de millones de años, al principio de nuestra tierra geológica, el globo era, dice el comentario, ígno, frío y radiante, lo mismo que sus hombres y animales etéreos durante la primera ronda, expresando una contradicción o paradoja según la opinión de nuestra ciencia presente: luminoso y más denso y pesado durante la ronda segunda, acuoso durante la tercera. Así pues, están los elementos trastocados. Los centros de conciencia de la tercera ronda, destinados a desarrollarse en la humanidad, tal como la conocemos nosotros, llegaron a la percepción del tercer elemento, el agua. Si tuviéramos que deducir nuestras conclusiones con arreglo a los datos que los geólogos nos suministran, diríamos entonces que no existía verdadera agua, ni aún durante el periodo carbonífero. Se nos dice que masas gigantescas de carbono en los primeros tiempos, difundidas en la atmósfera como ácido carbónico, fueron absorbidas por las plantas, mientras que una gran parte de aquel gas estaba mezclada con agua. Ahora bien, si esto es así, y si debemos creer que todo el ácido carbónico que pasó a formar parte de aquellas plantas que formaron el carbón bituminoso, el lignito y demás, y que contribuyó a la formación de las calizas, etc., que todo esto se hallaba en aquel periodo en la atmósfera en forma gaseosa. Deben haber existido entonces mares y océanos de ácido carbónico líquido, pero ¿cómo pudo entonces ser precedido el periodo carbonífero por los periodos devoniano y siluriano, los de los peces y moluscos, dado aquella teoría? Además, la presión barométrica debe de haber sido entonces varios centenares de veces superior a la presión de nuestra atmósfera presente. ¿Cómo podían resistirla organismos tan sencillos como los de ciertos peces y moluscos? Existe una obra curiosa de Blanchard acerca del origen de la vida, en la cual hace ver algunas extrañas contradicciones y confusiones en las teorías de sus colegas, y que la recomendamos a la atención del lector. Los de la cuarta ronda han añadido la tierra como estado de materia a los otros tres elementos en su transformación presente. En resumen, ninguno de los llamados elementos era como son ahora en las tres rondas precedentes. En lo que se nos alcanza, el fuego puede haber sido puro akasha, la primera materia del magnus opus de los creadores y constructores, aquella luz astral a la que el paradójico Eliphas Levi llama a un mismo tiempo cuerpo del Espíritu Santo, y a continuación Baphomet, el andrógino cabrío de Méndez. El aire es simplemente nitrógeno, el aliento de los sostenedores de la cúpula celestial, como le llaman los místicos mahometanos. El agua, aquel fluido primordial que fue requerido según Moisés para construir un alma viviente, y esto puede explicar las discrepancias flagrantes y las aserciones anticientíficas que se encuentran en el Génesis. Sepárese el primer capítulo del segundo. Léase el primero como escritura de los eloístas y el segundo como de los jehovistas, y muy posteriores a aquellos. Sin embargo, si uno lee entre líneas, encuentra el mismo orden en que las cosas creadas aparecieron, a saber, fuego, luz, aire, agua y hombre o tierra, pero
pues la sentencia del primer capítulo, el eloístico, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, es una falsa traducción. No son los cielos y la tierra, sino el cielo duplicado o doble, los cielos superior e inferior, o sea, la separación de la substancia primordial que era luminosa en su porción superior y obscura en la inferior, el universo manifestado, en su dualidad de lo invisible para los sentidos y lo visible para nuestras percepciones. Dios separó la luz de las tinieblas y después hizo el firmamento, aire. Hágase un firmamento en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas, o sea, las aguas que estaban bajo el firmamento, nuestro universo manifestado, de las aguas sobre el firmamento, los planos de existencia invisibles para nosotros. En el capítulo segundo, el geovístico, las plantas y las hierbas son creadas antes que el agua, lo mismo que en el primero. La luz es producida antes que el sol. Dios hizo la tierra y los cielos y todas las plantas del campo antes que las hubiese en la tierra, y cada hierba del campo antes que creciera, pues el Señor Dios, los Elohim, no había hecho que lloviese sobre la tierra, etc. Un absurdo, a menos que se acepten las explicaciones esotéricas. Las plantas fueron creadas antes de haberlas en tierra, porque entonces no existía tierra alguna tal como es ahora, y la hierba del campo existía antes que creciera tal como lo hace ahora en la cuarta ronda. Discutiendo y explicando la naturaleza de los elementos visibles y del fuego primordial mencionado antes, Eliphas Levi le llama invariablemente la luz astral. Para él es el gran agent magique, el gran agente mágico. Indudablemente que lo es, pero tan solo en lo referente a la magia negra y a los planos más inferiores de lo que nosotros llamamos el éter, cuyo noumeno es el akasha, y aún esto sería considerado como inexacto por los ocultistas ortodoxos. La luz astral es simplemente la más antigua luz sideral de Paracelso, y el decir que todo cuanto existe ha desenvuelto de la misma y que conserva y reproduce todas las formas, como él escribe, es anunciar la verdad tan solo en lo referente a la segunda proposición. La primera es errónea, porque si todo cuanto existe fue desenvuelto por vía de ellos, esto no es la luz astral, puesto que esta última no es la que contiene todas las cosas, sino a lo sumo el reflector de este todo. Eliphas Levi la presenta con mucha razón como una fuerza de la naturaleza por medio de la cual un hombre solo que la dominase podría sumir al mundo en confusión y transformar su faz, pues es el gran arcano de la magia trascendente. Al citar lo dicho por el gran cabalista occidental en la forma en que se ha traducido, podemos quizás explicarlo mejor con la adición eventual de una palabra o dos para hacer ver la diferencia entre las explicaciones occidentales y las orientales del mismo asunto. Dice el autor en lo referente al gran agente mágico: este fluido ambiente y omnipenetrante, este rayo destacado del esplendor del sol central o espiritual, fijado por el peso de la atmósfera o por el poder de la atracción central, la luz astral, este éter electromagnético, este calórico vital y luminoso, es representado en los antiguos monumentos por el cinturón de Isis que se enrosca alrededor de los polos, y en las antiguas teogonías por la serpiente devorando su propia cola, emblema de la prudencia, y de Saturno, emblema del infinito, de la inmortalidad, y de Cronos, el tiempo, no el dios o el planeta Saturno. Es el dragón alado de Medea, la serpiente doble del Caduceo y el tentador del Génesis, pero también la culebra de bronce de Moisés rodeando la Tao. Por último, es el diablo del dogmatismo esotérico, y es realmente la fuerza ciega, no es ciega y Levi lo sabía, que debe vencer las almas para desprenderse de las cadenas de la tierra, porque de no hacerlo serán absorbidas por el mismo poder que primero las produjo y volverán al fuego central y eterno. Este gran arcano ha sido ahora públicamente descubierto por y para un solo hombre, Kelly de Filadelfia. Para otros está sin embargo descubierto, aunque debe permanecer casi inútil. Hasta aquí llegarás.
Todo lo anterior es tan práctico como exacto, salvo un error que ya hemos explicado. Eliphas Levi comete una gran equivocación al identificar siempre la luz astral con lo que nosotros llamamos Akasha. Lo que realmente se explicará en el volumen 4. Eliphas Levi escribe más adelante: el gran agente mágico es la cuarta emanación del principio de vida. Nosotros decimos es la primera en el universo interno y la segunda en el externo, el nuestro, del cual el sol es la tercera forma, porque el astro del día, el sol, es tan solo la reflexión y sombra material del sol central de verdad, el cual ilumina al mundo intelectual invisible del espíritu, siendo el mismo solo un fulgor prestado de lo absoluto. Hasta aquí es bastante exacto, pero cuando la gran autoridad de los cabalistas occidentales añade que, sin embargo, no es el espíritu inmortal como han imaginado los hierofantes indos, contestamos nosotros que calumnia a dichos hierofantes, porque no han dicho cosa semejante, pues hasta las mismas escrituras puránicas exotéricas contradicen por completo el aserto. Jamás indo alguno ha confundido a Prakriti con el espíritu inmortal. La luz astral está tan solo por encima del plano inferior de Prakriti, el cosmos material. Prakriti es siempre llamado Maya, ilusión, y se haya condenado a desaparecer con el resto, incluso los dioses, a la hora del pralaya. Como se ha hecho ver, Akasha no es ni siquiera el éter, por tanto, menos todavía, como podemos imaginar, puede ser la luz astral. Los incapaces de penetrar más allá de la letra muerta de los Puranas han confundido en ocasiones a Akasha con Prakriti, con el éter y hasta con el cielo visible. Cierto es también que aquellos que han traducido invariablemente la palabra Akasha por éter, Wilson, por ejemplo, viendo que se le llamaba la causa material del sonido, poseyendo además esta y única sola propiedad, han imaginado en su ignorancia que era material en el sentido físico. Cierto, además, que si las cualidades características tienen que ser aceptadas literalmente, entonces desde el momento en que nada material o físico, y por lo tanto condicionado y temporal, puede ser inmortal según la metafísica y la filosofía, la consecuencia sería que Akasha no es ni finito ni inmortal. Pero todo esto es erróneo, puesto que Pradhana, la materia primordial, y el sonido como propiedad han sido mal comprendidos, siendo el primer término Pradhana ciertamente sinónimo de Mula Prakriti y de Akasha, y el segundo, el sonido, sinónimo del verbo, la palabra o el logos. Esto es fácil de demostrar, pues se ve en las frases siguientes del Vishnu Purana: no existía ni día ni noche, ni cielo ni tierra, ni tinieblas ni luz, ni ninguna otra cosa, sino tan solo una, inapreciable para la inteligencia, o aquello que es Brahman, y Pums, espíritu, y Pradhana, materia primordial. Ahora bien, ¿qué es Pradhana? Si no es Mula Prakriti, la raíz de todo bajo otro aspecto, pues aunque se dice después que Pradhana se sumerge en la deidad, como todas las cosas para dejar tan solo al uno absoluto durante el pralaya, es sin embargo considerado como infinito e inmortal. La traducción literal se da como sigue: un espíritu Brahma Pradhanika, aquello era, y el comentarista interpreta la palabra compuesta como sustantivo y no como una palabra derivada empleada atributivamente, o sea, como algo unido a Pradhana. Debe tenerse en cuenta además que el sistema puránico es dualista, no evolucionario, y que con respecto a esto se encontrará muchas más desde un punto de vista esotérico en el Sankhya y hasta en el Manava Dharma Sastra, por mucho que este último difiera del primero. Por tanto, Pradhana, hasta en los Puranas, es un aspecto de Parabrahman, no una evolución, y debe ser lo mismo que el Mula Prakriti vedantino. Prakriti en su estado primero es Akasha, dice un sabio vedantino, es casi naturaleza abstracta. Akasha, pues, es Pradhana en otra forma y como tal no puede ser el éter. El agente siempre invisible, cortejado hasta por la misma ciencia física, ni es la luz astral. Es, como se ha dicho, el noumeno del séptuple Prakriti diferenciado,
la siempre inmaculada madre del hijo huérfano de padre que se convierte en padre en el plano inferior manifestado, pues Mahat es el primer producto de Pradhana o Akasha, y Mahat, la inteligencia universal, cuya propiedad característica es Buddhi, no es otro que Logos, puesto que se le llama Isvara, Brahma, Baba, etc. Él es, en resumen, el creador o la mente divina en operación creativa, la causa de todas las cosas. Él es el primogénito de quien nos dicen los Puranas que la tierra y Mahat son las fronteras externa e interna del universo. O en nuestro lenguaje, los polos positivos y negativos de la naturaleza dual, abstracta y concreta, pues el Purana añade: de esta manera, como fueron los 7 formas principios de Prakriti contadas desde Mahat a la tierra, así en la disolución elemental Pratyahara, estas 7 vuelven a entrar sucesivamente una en otra. El huevo de Brahma, Surva Mandala, se disuelve con sus 7 zonas, Dipa, 7 océanos, 7 regiones. Estas son las razones por las que los ocultistas rehúsan dar el nombre de luz astral a la Akasha o llamarla éter. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Puede ser puesto en parangón con el proverbio ocultista: en casa de nuestra madre existen 7 mansiones o planos, el inferior de los cuales está por encima y en torno de nosotros, la luz astral. Los elementos, sean simples o compuestos, no pueden haber permanecido los mismos desde el principio de la evolución de nuestra cadena. Todas las cosas en el universo progresan constantemente durante el gran ciclo, al mismo tiempo que van de un modo incesante arriba y abajo en los ciclos menores. La naturaleza jamás permanece estacionaria durante el Manvantara, pues siempre está viniendo a ser, no simplemente siendo, y las vidas mineral, vegetal y humana siempre están adaptando sus organismos a los elementos reinantes, a la sazón, y por lo tanto aquellos elementos serán entonces apropiados para ellas, como lo son ahora para la vida de la humanidad presente. Tan solo en la próxima ronda, la quinta, será cuando el quinto elemento, el éter, el cuerpo grosero de la Akasha, si es que aún así se puede llamársele, se convertirá en un hecho familiar de la naturaleza para todos los hombres, como el aire no es familiar a nosotros ahora, como el aire nos es familiar a nosotros ahora, y cesará de ser como al presente hipotético y un agente para tantas cosas, y tan solo durante aquella ronda serán susceptibles de completa expansión los sentidos más elevados, cuyo desarrollo y evolución favorece a la Akasha. Como ya se ha indicado, puede esperarse en el periodo apropiado durante esta ronda el desarrollo de un conocimiento familiar parcial de la propiedad característica de la materia, permeabilidad, cuyo desarrollo se debe verificar a la par que el sexto sentido, pero con el siguiente elemento añadido a nuestros recursos en la ronda próxima, la permeabilidad se convertirá en una característica tan manifiesta de la materia que las formas más densas de esta ronda no aparecerán más obstructoras a las percepciones del hombre que hoy una espesa niebla. Volvamos ahora al ciclo de vida. Sin extendernos mucho en la descripción dada de las vidas superiores, debemos dirigir ahora nuestra atención sencillamente a los seres terrenos y a la tierra misma. Esta última, se nos dice, es construida para la primera ronda por los devoradores que desintegran y diferencian los gérmenes de otras vidas en los elementos, y puede suponerse, lo verifican de un modo muy parecido a como lo hacen en el estado presente del mundo los aerobios cuando minan y desorganizan la estructura química de un organismo, transformando la materia animal y generando sustancias que varían en sus constituciones. Así, considera el ocultismo a la llamada edad azoica por la ciencia, pues muestra que jamás en ninguna época ha permanecido la Tierra sin vida sobre ella. En donde quiera que existe un átomo de materia, una partícula o una molécula, aún en su condición más gaseosa, ahí hay vida, por latente e inconsciente que sea. Cualquier cosa que abandone el estado laya se convierte en vida activa.
Ella es arrastrada al torbellino del movimiento, el disolvente alquímico de la vida. Espíritu y materia son los dos estados del uno, que no es ni espíritu ni materia, siendo ambos la vida absoluta latente. El espíritu es la primera diferenciación en el espacio, y la materia la primera diferenciación del espíritu. Lo que no es ni espíritu ni materia es ello, la causa sin causa del espíritu y de la materia, que son la causa del cosmos, y aquello le llamamos la vida una o el aliento intracósmico. Una vez más decimos, cada cosa debe producir su semejante. La vida absoluta no puede producir un átomo inorgánico, sea simple o complejo, y aún en Laia existe la vida del mismo modo precisamente que un hombre sumido en un estado profundamente cataléptico es un ser viviente, aunque muestre todas las apariencias de un cadáver. Cuando los devoradores, en lo que los hombres de ciencia son invitados a ver con algún asomo de razón, átomos de la niebla de fuego, a lo cual no opondría el ocultista objeción alguna, cuando los devoradores, decimos, han diferenciado los átomos de fuego por un proceso peculiar de segmentación, estos últimos se convierten en gérmenes de vida que se agregan con arreglo a las leyes de la cohesión y de la afinidad. Entonces los gérmenes de vida producen vidas de otras clases que actúan sobre la estructura de nuestros globos. Así, en la primera ronda, habiendo sido el globo construido por las primitivas vidas de fuego, o sea, formado en esfera, no poseía solidez ni cualidades, salvo un resplandor frío, sin forma, sin color. Tan solo hacia el final de la primera ronda desarrolla un elemento, el cual, de esencia simple y, por decirlo así, inorgánica, se ha convertido ahora en nuestra ronda, en el fuego que conocemos en todo el sistema. La Tierra estaba en su primer rupa, cuya esencia es el principio akáshico llamado que ahora se conoce por luz astral, denominación completamente errónea, a la cual Eliphas Levi llama imaginación de la naturaleza, probablemente rehuyendo darle su verdadero nombre como hacen otros. Hablando de ello en su prefacio de la historia de la magia, Eliphas Levi dice: por medio de esta fuerza, todos los centros nerviosos comunican secretamente entre sí. De ella nacen la simpatía y la antipatía. De ella provienen nuestros sueños y tienen lugar los fenómenos de la segunda vista y las visiones extranaturales. La luz astral, obrando bajo el impulso de voluntades poderosas, destruye, coagula, separa, quebranta y se acumula en todas las cosas. Dios la creó aquel día en que dijo Fiat Lux. Es dirigida por los egregores, o sea, los jefes de las almas, que son los espíritus de la energía y de la acción. Eliphas Levi debió haber añadido que la luz astral o sustancia primordial, si es materia alguna, es lo que, llamado lux, explicado esotéricamente, es el cuerpo de aquellos espíritus mismos y su misma esencia. Nuestra luz física es la manifestación en nuestro plano y la radiación reflejada de la luz divina que emana del cuerpo colectivo de los que son llamados las luces y las llamas. Pero ningún otro cabalista ha poseído como Eliphas Levi el talento de amontonar una contradicción sobre otra y de hacer que en una misma frase se contradiga una paradoja a la otra con tal fluidez del lenguaje. Él conduce al lector a través de los valles más bellos para dejarle después de todo en una roca estéril y desierta. Dice el comentario: por medio de las radiaciones de los 7 cuerpos de los 7 órdenes de Janis nacen las 7 cantidades discretas, elementos, cuyo movimiento y unión armoniosa producen el universo manifestado de la materia. La segunda ronda hace que se manifieste el segundo elemento, el aire, cuya pureza aseguraría la vida continua a quien de él hiciese uso. Solo han existido en Europa 2 ocultistas que lo hayan descubierto y aún en parte aplicado a la práctica, si bien su composición ha sido conocida siempre entre los más elevados iniciados orientales. El ozono de los químicos modernos es veneno comparado con el verdadero disolvente universal,
acerca del que jamás se hubiera podido pensar a menos de existir en la naturaleza. Desde la segunda ronda, la Tierra, hasta entonces un feto en la matriz del espacio, comenzó su existencia real. Ella había desarrollado ya la vida individual senciente, su segundo principio. El segundo corresponde al sexto principio. El segundo es vida, continúa el otro temporal. La tercera ronda desarrolló el tercer principio, el agua, al paso que la cuarta transformó la forma plástica gaseoso-fluídico de nuestro globo en la esfera groseramente material, dura e incrustada en la cual vivimos ahora. Bhumi ha obtenido su cuarto principio. A esto puede objetarse que queda quebrantada la ley de analogía acerca de la cual tanto se insiste. Nada de eso. La Tierra alcanzará su forma verdaderamente postrera, su cuerpo concha a la inversa en esto del hombre, tan solo hacia el final del Manvantara. Después de la séptima ronda, tenía razón Eugenio Pilaletes al asegurar a sus lectores, bajo su palabra de honor, que nadie había visto todavía la Tierra, esto es, la materia en su forma esencial. Nuestro globo se halla hasta la fecha en su estado camarrúpico, el cuerpo astral de deseos de Amkara, el ciego egotismo, la producción de Mahad en el plano inferior. No es la materia constituida molecularmente y menos todavía el cuerpo humano Stula Sharira el más grosero de todos nuestros principios, sino en realidad el principio medio, el verdadero centro animal, al paso que nuestro cuerpo es tan solo su envoltura, el factor e instrumento irresponsable por medio del cual actúa la bestia en nosotros. Todo teósofo inteligente comprenderá lo que quiero decir. Así es que la idea es de que el tabernáculo humano está construido por vidas innumerables, lo mismo precisamente que la corteza rocosa de nuestra tierra no tiene nada de repulsiva en sí para el místico verdadero. No puede la ciencia oponerse a la enseñanza ocultista, pues no porque el microscopio no logre jamás descubrir la vida última o el último átomo viviente, puede rechazar la doctrina. C. Nos enseña la ciencia que en los organismos del hombre y del animal, lo mismo vivos que muertos, hormiguean las bacterias de un centenar de diversas especies que nos vemos amenazados desde fuera con la invasión de microbios a cada una de nuestras inspiraciones y de dentro por leucomainas, aerobios y anaerobios y muchas más cosas. Pero la ciencia no ha ido todavía tan lejos como la doctrina oculta, la cual asegura que nuestros cuerpos, lo mismo que los de los animales, plantas y piedras, están por completo construidos de semejantes seres, a los que, exceptuando sus mayores especies, ningún microscopio puede observar. En lo que se refiere a las porciones puramente animal y material en el hombre, hállase la ciencia en camino de descubrimientos que irán muy lejos corroborando esta teoría. La química y la fisiología son los dos grandes magos del futuro que están destinados a abrir los ojos de la humanidad a las grandes verdades físicas. Cada día se demuestra más y más claramente la identidad entre el animal y el hombre físico, entre la planta y el hombre, y aún entre el reptil y su madriguera, la roca, y el hombre. Una vez comprobada la identidad de los constituyentes físicos y químicos de todos los seres, puede muy bien decir la ciencia química que no existe diferencia alguna entre la materia de que se forma un buey y de la que se forma el hombre. Pero la doctrina oculta es mucho más explícita. Ella dice, no solamente los constituyentes químicos son los mismos, sino que las mismas vidas invisibles e infinitesimales forman los átomos de los cuerpos de la montaña y de la margarita, del hombre y de la hormiga, del elefante y del árbol que le resguarda del sol. Toda partícula, ya la llamen orgánica o inorgánica, es una vida. Todo átomo y molécula en el universo es a la par dador de vida y dador de muerte para las formas, por cuanto construye por agregación universos y los efímeros vehículos dispuestos para recibir el alma que transmigra, así
como del mismo modo destruye y cambia eternamente las formas y expele las almas de sus mansiones temporales, crea y mata, genera y destruye por sí, trae a la existencia y aniquila a ese misterio de los misterios el cuerpo viviente del hombre, animal o planta a cada segundo en el tiempo y en el espacio, genera igualmente la vida y la muerte, la belleza y la fealdad, el bien y el mal, y aún las sensaciones agradables y desagradables, las benéficas y las maléficas. Es esa vida misteriosa, representada colectivamente por millones innumerables de vidas, la que sigue en su propio camino y esporádico la ley del atavismo hasta el presente incomprensible. La copia de parecidos de familia, como asimismo los que encuentra impresos en el aura de los generadores de cada ser humano futuro, un misterio, en resumen al cual se concederá mayor atención en otra parte. Por ahora, puede citarse un ejemplo como la ilustración. La ciencia moderna empieza a descubrir que la tomaína, el alcaloide venenoso generado por la materia en descomposición y por los cadáveres, una vida también, extraído con auxilio del éter volátil, produce un olor tan fuerte como el de las lozanas flores de azahar, y que privados de oxígeno, estos alcaloides o bien producen el más repugnante y desagradable de los olores o el más agradable de los aromas, que recuerda al de las flores más delicadas. Y se sospecha que esas flores deben su agradable perfume a la venenosa tomaína. La esencia ponzoñosa de ciertos hongos es casi idéntica al veneno de la cobra de la India, la más mortífera de las serpientes. Los sabios franceses Arnaud, Gautier y Villiers han encontrado en la saliva de hombres vivos el mismo alcaloide venenoso que en la del sapo, la salamandra, la cobra, el trigonocéfalo de Portugal. Se ha probado que el veneno más mortal, llámese tomaína, leucomaína o alcaloide, es generado por los hombres, animales y plantas vivas. El mismo sabio Gautier ha descubierto un alcaloide en la carne fresca y en los sesos de un buey y un veneno al cual llama xantocreatinina, semejante a la sustancia extraída de la saliva venenosa de los reptiles. Los tejidos musculares, los órganos más activos en la economía animal, se sospecha que son los generadores o factores de venenos que tienen la misma importancia que el ácido carbónico y la urea en las funciones de la vida, y son los productos postreros de la combustión interna. Y aunque no se ha determinado todavía por completo si los venenos pueden ser generados por el sistema animal de los seres vivientes, sin la participación e intervención de los microbios, se ha visto, sin embargo, que el animal produce sustancias venenosas en su estado fisiológico o vivo. Así, habiendo descubierto los efectos, tiene la ciencia que buscar sus causas primarias, y jamás podrá encontrarlas sin el auxilio de las antiguas ciencias, la alquimia, la física y la botánica ocultas. A nosotros se nos enseña que cada cambio fisiológico, además de los fenómenos patológicos, enfermedades, aún más la vida misma, o más bien los fenómenos objetivos de la vida, producidos por ciertas condiciones y cambios en los tejidos del cuerpo, que permiten y fuerzan a la vida a que actúe en aquel cuerpo, que todo esto es debido a esos invisibles creadores y destructores llamados microbios de un modo tan vago y general. Pudiera suponerse que estas vidas ígneas y los microbios de la ciencia son idénticos. Esto no es verdad. Las vidas ígneas constituyen la séptima y más elevada subdivisión del plano de la materia y corresponden en el individuo a la vida una del universo. Si bien únicamente en aquel plano de materia, los microbios de la ciencia son la subdivisión primera y más inferior en el segundo plano, el del prana material o vida. El cuerpo físico del hombre sufre un completo cambio de estructura cada 7 años, y su destrucción y conservación son debidas a las funciones alternadas de las vidas ígneas como destructores y constructores. Son constructores sacrificándose ellas mismas en forma de vitalidad para contener la influencia destructora de los microbios,
y proporcionando a estos lo que es necesario. Les obligan bajo esa restricción a construir el cuerpo material y sus células. También son ellas destructoras cuando aquella restricción desaparece. Faltándoles a los microbios la energía vital constructora, quedan en libertad para convertirse en agentes destructores. Así, durante la primera mitad de la vida del hombre, los primeros 5 periodos de 7 años, hállanse las vidas ígneas indirectamente dedicadas a construir el cuerpo material del hombre. La vida se halla en una escala ascendente y se emplea la fuerza en la construcción y el aumento. Después de pasado este periodo, principia la edad de retroceso, y agotando su energía, la obra de las vidas ígneas comienza también la obra de la destrucción y de la decadencia. Puede encontrarse aquí una analogía entre los sucesos cósmicos en el descenso del espíritu hacia la materia y durante la primera mitad de un Manvantara, lo mismo planetario que humano, y su ascenso a expensas de la materia en la segunda mitad. Estas consideraciones tienen que ver tan solo con el plano de la materia, pero la influencia restrictiva de las vidas ígneas en la subdivisión más inferior del segundo plano, los microbios, es confirmada por el hecho descrito en la teoría de Pasteur antes mencionada de que las células de los órganos, cuando no encuentran el oxígeno suficiente para sí mismas, se adaptan a aquella condición y forman fermentos, los cuales, absorbiendo oxígeno de las sustancias con que se ponen en contacto, las destruyen. Así comienza el proceso de destrucción por la célula, que priva a su vecina de la fuente de su vitalidad cuando es insuficiente el suministro. Y una vez comenzada la ruina, de este modo progresa constantemente. Experimentadores tales como Pasteur son los mejores amigos y auxiliares de los destructores y los peores enemigos de los creadores, si los últimos no fuesen al mismo tiempo destructores también. Sea como fuese, una cosa hay cierta en esto: el conocimiento de estas causas primarias y de la última esencia de cada elemento de sus vidas, sus funciones, propiedades y condiciones de cambio, constituye la base de la magia. Paracelso ha sido quizás el único ocultista en Europa durante los últimos siglos de la era cristiana que estaba versado en este misterio. Si una mano criminal no hubiese puesto fin a su vida años antes del tiempo que la naturaleza le había concedido, la magia fisiológica tendría muchos menos secretos para el mundo civilizado que los que ahora tiene. D. ¿Qué tiene que ver la luna con todo esto? Se nos puede preguntar. ¿Qué tiene que hacer en compañía de los microbios de vida, pez, pescado y soma, la luna, en la frase apocalíptica de la estancia? Con los microbios nada, excepto que estos se sirven del tabernáculo de barro preparado por ellos, con el hombre perfecto divino, todo, puesto que pez, pecado y luna constituyen unidos los 3 símbolos del ser inmortal. Esto es todo cuanto puede darse, ni pretende la autora saber más acerca de este extraño símbolo que lo que puede inferirse sobre ellos de las religiones exotéricas del misterio quizás existentes bajo el avatara Matsya Pez de Vishnu, el Oannes caldeo, el hombre Pres, representado en el signo imperecedero del zodiaco Piscis, que se encuentra en los 2 testamentos en la persona de Josué, hijo de Nun, el pez, y Jesús, del alegórico pecado o caída del espíritu en la materia de la luna, en lo que se refiere a su relación con los antecesores lunares, los Pitris. Por ahora, puede convenir recordar al lector que al paso que las diosas lunares se hallaban relacionadas en todas las mitologías, especialmente en la griega con los nacimientos, a causa de la influencia de la luna sobre las mujeres y la concepción, la conexión real y oculta de nuestro satélite con la fecundación es hoy día por completo desconocida para la fisiología, que considera como supersticiones groseras a todas las prácticas populares relacionadas con la misma. Como es inútil discutirlas en todos sus detalles, lo único que podemos hacer como de paso será tan solo presentar el simbolismo lunar para mostrar que dicha superstición pertenece a las más antiguas creencias y aún al judaísmo, base del cristianismo. Para los israelitas, la principal función de Jehová
era la de conceder hijos, y el esoterismo de la Biblia interpretado cabalísticamente muestra de un modo indudable que el Sanctum Sanctorum en el templo era sencillamente el símbolo de la matriz. Esto se haya demostrado hoy día, fuera de toda duda, por la lectura numérica de la Biblia en general y la del Génesis especialmente. Esta idea debieron de tomarla a todas luces los judíos de los egipcios e indos, cuyo Sancta Sanctorum está simbolizado por la cámara del rey en la Gran Pirámide y por los símbolos choni del hinduismo exotérico. Para dar mayor claridad al asunto y para mostrar al mismo tiempo la enorme diferencia existente entre el espíritu de la interpretación y el significado original de los mismos símbolos entre los antiguos ocultistas orientales y los cabalistas judíos, remitimos al lector a la sección del Sancta Sanctorum en el 4º volumen. El culto fálico desarrollóse tan solo con la pérdida de las claves de la significación verdadera de los símbolos. Fue la última y más fatal desviación del camino real de la verdad y del saber divino, hacia el sendero lateral de la ficción, elevada a la categoría de dogma merced a la falsificación humana y a la ambición jerárquica. 6. Desde el primer nacido, el hilo entre el silencioso vigilante y su sombra se hace más y más fuerte y radiante a cada cambio. La luz del sol de la mañana se ha cambiado en la gloria del mediodía. Esta frase, el hilo entre el silencioso vigilante y su sombra, que es el hombre, se hace más y más fuerte a cada cambio. Es otro misterio psicológico que encontrará su explicación en los volúmenes 3 y 4. Por ahora, bastará decir que el vigilante y sus sombras están en el mismo número que reencarnaciones tenga la mónada. Son uno. El vigilante o el divino prototipo hállase en el peldaño superior de la escala del ser, la sombra en el inferior. Por otra parte, la mónada de cada ser viviente, a menos que la depravación moral de éste quebrante la conexión y se precipite perdido por el sendero lunar, empleando la expresión oculta, es un Yan Chohan individual distinto de los demás y con una especie de individualidad espiritual propia durante un Manvantar especial. Su primario, el espíritu Atman, es uno por supuesto con el espíritu universal único, Paramatma. Pero el vehículo Vayan o Vahan, que es su tabernáculo, el Buddhi, es parte y componente de aquella esencia Dhyan Chohánica, y es en esto en lo que radica el misterio de aquella ubicuidad que ha sido discutida unas cuantas páginas atrás. Mi Padre que está en los siglos y yo somos uno, dice la escritura cristiana. Y en esto es, de todos modos, el eco fiel del dogma esotérico. 7. Esta es tu ruedo actual, dijo la llama a la chispa. Tú eres yo misma, mi imagen y mi sombra. Yo me he revestido de ti y tú eres mi Vahan hasta el día sé con nosotros, en que has de volver a ser yo misma y otros, tú misma y yo. Entonces los constructores, terminada su primera vestidura, descienden sobre la radiante tierra y reinan sobre los hombres, que son ellos mismos. El día en que la chispa se vuelva a convertir en la llama, cuando el hombre se confunda con su Dhyan Chohan, yo mismo y otros y tú mismo y yo, como dice la estancia, significa que en Paranirvana, cuando el pralaya haya reducido no solo los cuerpos materiales y psíquicos, sino aún los mismos egos espirituales a su principio original, las pasadas, las presentes y aún las futuras humanidades, así como todas las cosas serán uno y lo mismo. Todo habrá reingresado en el gran aliento. En otras palabras, todo será sumergido en Brahman o la divina unidad. ¿Es esto la aniquilación como algunos piensan? ¿Es ateísmo como otros críticos, los adoradores de una deidad personal y creyente en un paraíso antifilosófico, se inclinan a creer?
ni lo uno ni lo otro. Es más que inútil volver a la cuestión de un supuesto ateísmo en lo que es espiritualismo del carácter más refinado. El ver aniquilación en el nirvana equivale a decir también que es aniquilado un hombre sumido en sueño, profundo, sin ensueños, que no deja impresión ninguna ni en la memoria ni en el cerebro físico. Por hallarse entonces el yo superior del durmiente en su estado original de conciencia absoluta. Pero este ejemplo responde tan solo a un aspecto de la cuestión, el más material, puesto que reabsorción no es, en manera alguna, tal sueño sin ensueño, sino al contrario, existencia absoluta, una unidad incondicionada o un estado, para cuya descripción es el lenguaje humano, absoluta y desesperadamente inadecuado. La única aproximación a algo parecido, a un concepto del mismo, puede intentarse únicamente en las visiones panorámicas del alma, a través de las ideaciones espirituales de la mónada divina. Ni se pierde la individualidad, ni siquiera la esencia de la personalidad, si es que queda alguna, por ser reabsorbida, pues por ilimitado que sea, con arreglo al concepto humano, el estado paranirvánico tiene, sin embargo, un límite en la eternidad. Una vez alcanzado, la misma mónada resurgirá de allí como un ser todavía más perfecto, en un plano mucho más elevado, para volver a comenzar su ciclo de actividad perfeccionada. La mente humana no puede, en su estado actual de desarrollo, trascender y apenas puede alcanzar a estas alturas de pensamiento. Vacila ante el borde de lo absoluto y de la eternidad incomprensibles. B. Los vigilantes reinan sobre los hombres durante todo el periodo del Satya Yuga y los yugas subsiguientes menores hasta el principio de la tercera raza raíz, después de la cual lo verifican los patriarcas, los héroes y los manes, como en las dinastías egipcias enumeradas por los sacerdotes, a Solón, los yanis encarnados de un orden inferior, hasta el rey Menes y los reyes humanos de otras naciones. Todos estaban cuidadosamente anotados. En opinión de los simbologistas, esta edad mitopoética debe, por supuesto, considerarse tan solo como un cuento de hadas. Pero, desde el momento en que las tradiciones y aún las crónicas de semejantes dinastías de reyes divinos, de los dioses reinando sobre los hombres, seguidos por dinastías de héroes o gigantes, existen en los anales de todas las naciones, es difícil comprender cómo todos los pueblos que existen bajo el sol, algunos de los cuales están separados por vastos océanos y pertenecen a diferentes hemisferios, tales como los antiguos peruanos y mexicanos, así como los caldeos, pueden haber compuesto los mismos cuentos de hadas con igual orden en los sucesos. Sea como fuere, como quiera que la doctrina enseña, historia, la cual, no por ser esotérica y tradicional, deja de ser menos digna de fe que la historia profana, tenemos tantos títulos a nuestras creencias como el que más, sea religioso o escéptico, y aquella doctrina dice que los yanis budas de los dos grupos superiores, a saber, los vigilantes o los arquitectos, proporcionan a las múltiples y diversas razas reyes y jefes divinos. Estos últimos son los que enseñaron a la humanidad sus artes y ciencias, y los primeros, los que revelaron las grandes verdades espirituales de los mundos trascendentes a las mónadas encarnadas que acababan de desprenderse de sus vehículos pertenecientes a los reinos inferiores, y que habían por lo tanto perdido todo recuerdo de su origen divino, las grandes verdades espirituales de los mundos trascendentes. De este modo, como se expresa, en la estancia descienden los vigilantes sobre la radiante tierra y reinan sobre los hombres que son ellos mismos. Los reyes reinantes terminaron su ciclo en la tierra y en otros mundos, en las rondas precedentes. En los manvantaras futuros ascenderán ellos a sistemas más elevados que nuestro mundo planetario, y los elegidos de nuestra humanidad, los precursores en el duro y difícil camino del progreso, son los que ocuparán el lugar de sus predecesores.
El próximo gran Manvantara contemplará a los hombres de nuestro propio ciclo de vida, convertidos en los instructores y guías de unas humanidades cuyas mónadas puede que se hallen ahora aprisionadas, semi-inconscientes, en los más inteligentes del reino animal, al paso que sus principios inferiores estarán animando quizás a los ejemplares más elevados del mundo vegetal. Así han procedido los ciclos de la evolución septenaria en la naturaleza séptuple, la espiritual o divina, la psíquica o semidivina, la intelectual, la pasional, la instintiva o cognicional, la semicorporal y la puramente material o física. Todas estas se desenvuelven y progresan cíclicamente, pasando de una a otra en un doble sentido, centrífugo y centrípeto, uno en su esencia última y 7 en sus aspectos. El más inferior es, por supuesto, el que depende de nuestros 5 sentidos y que se halla sujeto a los mismos, los cuales verdaderamente son 7, como se demostrará más adelante con la autoridad de los Upanishads más antiguos. Esto en lo referente a las vidas individual, humana, senciente, animal y vegetal, cada una de ellas microcosmos de su macrocosmos superior, lo mismo en cuanto al universo, el cual manifiesta periódicamente al objeto de los progresos colectivos de las vidas innumerables las expiraciones de la vida una, a fin de que, por medio del constante volver a ser, cada átomo cósmico en este universo infinito, pasando de lo informe y lo intangible a través de las naturalezas complejas de lo semiterrestre a la materia en plena generación y volviendo después atrás, rehaciendo a cada nuevo periodo a estados más elevados y más próximos a la meta final, a fin de que, repetimos, pueda cada átomo alcanzar por medio de esfuerzos y méritos individuales aquel estado en que vuelve a convertirse en el todo uno e incondicionado. Pero entre el alfa y la omega discurre el camino abrumador, bordeado de espinas, que primero se dirige hacia abajo y después serpentea en el sendero hacia lo alto del collado, sí, hasta la misma cumbre, partiendo inmaculado para el largo viaje, descendiendo más y más en la materia pecadora, habiéndose relacionado con cada uno de los átomos del espacio manifestado, el peregrino, después de haber luchado y sufrido a través de cada una de las formas de vida y de existencia, tan solo en el fondo del valle de la materia, a mitad de su ciclo es cuando llega a identificarse con la humanidad colectiva. Esta lo ha hecho según su propia imagen, a fin de progresar hacia lo alto y hacia su patria. Tiene el Dios ahora que ascender el sendero fatigoso y escarpado del Gólgota de la vida. Es el martirio de la existencia consciente de sí misma, como Vishvakarman tiene que sacrificarse a sí mismo para redimir a todas las criaturas, para resucitar de entre las muchas vidas a la vida una. Entonces asciende en verdad a los cielos, en donde, sumido en la incomprensible existencia y bienaventuranza absolutas del paranirvana, reina incondicionalmente y de donde volverá a descender en el próximo advenimiento que una porción de la humanidad espera, según el sentido de la letra muerta, como el segundo advenimiento, y la otra como el último Kalki Avatara.